Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Mis pastores les saludo en el nombre del Señor Jesús, mis pastoras también, esperando que estemos bien en este ya fin de semana, día viernes, esperando que el Señor nos esté guardando en todas partes. Nosotros bien, gracias al Señor también por acá, con bastante frío, en la zona metropolitana casi nevando, acá en Viña granizada y el día ha estado muy frío, pero esperamos que el Señor nos siga guardando y nos bendiga. Gracias al Señor tenemos por delante de nosotros su palabra, esperamos que ella sea hablando a nuestros corazones y nos encienda un poquitito de este frío externo, esperando que obviamente nuestra alma y nuestro deseo de servir al Señor se mantenga siempre abrigado por el amor del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Bueno, primeramente, como siempre, una corta oración que nos permite abrir la puerta y esa confianza solamente en el Señor. Padre Celestial, gracias le damos en esta hora por esta oportunidad que nos permite poder nuevamente tomar las Escrituras que semana a semana estamos estudiando, Señor. Hemos entrado a un nuevo libro, esperando que este también sea motivo de mucha bendición, que las enseñanzas, lo que podamos mirar y ver y entender, sean, Señor, lecciones prácticas para nuestra vida en este tiempo. Te pido tu bendición y tu dirección, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a dar lectura inmediatamente al texto que la semana pasada leímos prácticamente hasta el versículo 11, siendo así que estas lecciones están bastante reducidas en la lectura bíblica, pero nunca es malo leer, siempre es bueno, de hecho hay una bienaventuranza para el que lee. Entonces, la lección que tenemos es acerca de la soberanía de Dios. Ese es el título que tiene la lección. Y la lectura bíblica está en Jonás capítulo 1, versículos 3 y 5. ¿Ya? Versículo 1, capítulo 1, versículo 3 y 5. Y vamos a darle lectura a estos versículos. Amén. En el nombre del Señor Jesús, dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. Hasta allí es la lectura bíblica. Ya nosotros entendemos el contexto, es una historia bastante conocida, como lo comentamos la semana pasada, dando algunos datos importantes de lo que es este libro y particularmente lo que es este personaje, Jonás. Jonás, que es un profeta de los libros menores, muy distinto a las otras profecías de los otros profetas, porque el énfasis o lo importante en la profecía o en estos libros proféticos es precisamente la profecía, el mensaje que Dios le da a un hombre profeta para que entregue a un pueblo, a una nación, a un rey, etcétera, etcétera. En este caso, en el caso de Jonás, a pesar de que la profecía es importante, el mensaje es importante, el mensaje para salvar almas es importante en la ciudad de Nínive, el libro se centra mucho en el mismo personaje, en este caso en Jonás. Así que, habiendo dicho esto, tenemos que darnos cuenta que la lección que tenemos tiene varios temas, ¿no? En este estudio de Jonás no ha sido fácil poder de alguna manera sintetizar lo que es la lectura bíblica, lo que son los títulos,
y no ha sido fácil. Pero bueno, con la ayuda del Señor estaremos hablando de qué? De la soberanía. Yo les encargo que se centren en un tema. De todo este estudio, de toda esta lectura, hay que sacar un tema para entregar a la clase, sacando el mayor provecho. Vuelvo a insistir que cuando hablamos de muchas cosas diversas y hacemos esta ensalada rusa, nadie entiende nada. Al final no aprendemos mucho. Entonces, como podemos ver, hay varios temas que podemos abordar en esta lección y hablaremos de la soberanía. Si así lo dice el título, hablaremos de la soberanía. Y cómo miramos la soberanía en estos pasajes, en lo que está sucediendo. Ya sabemos que Dios envía a Jonás con un mensaje a la ciudad de Nínive y él, en vez de ir a Nínive, se va a Tarsis en dirección contraria. Aquí lo vemos subiendo a un barco, pagando su pasaje, con la esperanza de alejarse lo más lejos posible de la presencia del Señor. Así lo dice el versículo 2, el versículo 3. Allí debiéramos destacar algunas cositas o subrayar, como por ejemplo, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Esa frase, para huir de la presencia de Jehová. Al término del mismo texto, dice que entró en ella en la nave para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nuevamente lo repite. Por lo tanto, para él lo más importante era alejarse lo más posible de la presencia del Señor. Así que, como digo, tenemos este tema que tiene que ver con la soberanía de Dios. Ya hay que entender de que hoy en día, como en ese tiempo, en Nínive, el mundo hoy en día está corrompido, se ha degenerado en el pecado, como Nínive, que era una ciudad muy malvada, y lo confiado que debemos estar en el Señor, ¿no? Si uno mira los subtítulos, se da cuenta la soberanía de Dios, la maldad que sube delante de Dios en ese tiempo y en este tiempo también, y que tenemos que estar tranquilos confiando en el Señor y reconocer de que nuestro Dios es soberano. O sea, aunque el mundo esté patas para arriba, Dios tiene el control, Dios tiene la soberanía, a Él no se le escapa nada. Y eso debe darnos a nosotros una tremenda tranquilidad. La gente y nosotros mismos muchas veces usamos esta frase que tuvimos suerte. Cuando sucede algo, un incidente, un accidente, nosotros decimos, pucha, tuvimos suerte. Sin embargo, no hay tal cosa para el creyente, para el Hijo de Dios. En las cosas de Dios y en Dios mismo no existe la suerte, no existe la suerte en realidad. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, siempre pensando y mirando en este pasaje en realidad, que esa es el desafío, ¿no? Siempre mirando. ¿Por qué? Porque si nos adelantamos un poquitito, podríamos decir que Jonás, que usted sabe, lo vamos a ver en lecciones que vienen más adelante, pero adelantándonos en el contexto, la única solución para estos hombres que estaban en peligro de muerte, de ahogarse, como dice el pasaje, la nave se podría haber partido por la mitad a causa de la braveza del mar. La única manera era echar a Jonás al mar. Obvio que se iba a ahogar, obvio que se iba a ahogar. En una tempestad de esa magnitud no iba a durar mucho, pero Dios envía un gran pez que recoge. Y qué suerte que tuvo Jonás, qué suerte que tuvo, porque podría haberse ahogado. No, aquí no hay suerte, está la providencia de Dios, está la soberanía de Dios, que todo está bajo su control, ¿ya? Entonces, todo lo que nos sucede, sea bueno o sea malo, siempre pasará primero por el Señor. Sí, Él es el que da la venia, el que autoriza, el que permite y el que hace su voluntad. No hay accidente con Dios, no hay algo que Dios no conozca o que Dios no sepa. Hay una historia interesante de un vaquero, quiero compartirse. Las ilustraciones son buenas porque
son como las ventanas de la casa. Si una casa no tiene ventana, no entra luz. Las ilustraciones son como las ventanas que entra luz al pasaje, que de pronto puede estar un poco oscuro, que no se entienda. Entonces, las ilustraciones son buenas. Y quería comentarle este vaquero que fue a tomar un seguro de vida, ¿ya? Él fue a tomar un seguro. Él solicitó un seguro médico, entonces el ejecutivo le dice, ¿ha tenido usted algún accidente? Que es obvio, está tomando un seguro de accidente, ¿no? Y él dice, el vaquero le dice, no, nunca he tenido un accidente. Una vez me mordió una víbora. Y un caballo me pateó, dijo el vaquero. Entonces, pero no he tenido ningún accidente, le dijo. Entonces, el ejecutivo, al escucharlo, obviamente le dijo, lo mordió una víbora, lo pateó un caballo, y usted dice que no tuvo ningún accidente. ¿No es eso acaso un accidente? Entonces le dijo el vaquero le dijo, no, lo hicieron a propósito, lo hicieron a propósito. Entonces es como, da un poco de risa, ¿no? Porque para el vaquero no fue un accidente. Entonces, si Dios es soberano, las cosas no suceden por casualidad, no suceden por suerte, no suceden por accidente. Las cosas, ¿no es cierto?, son, como dijo este vaquero, son a propósito, a propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Ya nosotros lo conocemos en Jonás. El propósito y el plan de Dios era que se pregonara el evangelio en esa gran ciudad que estaba sumergida en el pecado, ¿ya? Entonces, si Dios es soberano, significa que Dios hace todo a propósito. Sí, nada escapa a su control y nada le sorprende. ¿Y por qué? Porque en este caso solamente Dios es soberano y Él siempre está a cargo. Y como Él es soberano, nada sucede, ¿no es cierto?, por casualidad. Entonces, la soberanía, de alguna manera, ¿qué significa? Significa que Él tiene el control, Él tiene la autoridad ilimitada. Él puede hacer lo que Él quiere, lo que Él permita. Porque Dios tiene toda autoridad. No hay nadie sobre Él. Él no tiene que darle cuenta a nadie. Él no tiene que rendirle cuenta a nadie. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. El Señor del cielo y de la tierra. Y no está sujeto a nada ni a nadie, como digo, siempre en todo lugar. Cuando Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere. Cuando a Él le plazca. Eso es soberanía, eso es soberanía, eso es su voluntad. Y nosotros en este tema es importante porque tiene un gran título ahí, la soberanía de Dios, y estamos pensando en realidad cómo Jonás, ¿no es cierto?, se le ocurre huir de la presencia de Dios cuando el salmista dice que no podemos escondernos de la presencia de Dios, ni en ninguna parte, ni arriba ni abajo, no hay lugar donde uno pueda esconderse de la presencia de Dios, ¿ya? Entonces, como podemos ver, nada ni nadie puede impedirlo a Dios. Dios no se puede frustrar, nadie puede detenerlo, nadie puede detener a Dios de ninguna manera. Entonces es importante que conozcamos, porque a nosotros nos debe dar una tremenda enseñanza todo lo que está sucediendo aquí con Jonás y todo lo que él hace para no cumplir la voluntad de Dios y al final el hombre no puede salir con la suya, ya, no puede salir por ahí. Uno podrá huir, alejarse, enojarse y un montón de cosas, pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, como Él es soberano, ese plan de una manera o de otra manera se va a cumplir. Él tomará los medios. Hay muchos pasajes que usted puede, aparte de los que están acá en el expositor bíblico, hay muchos pasajes
que uno puede mirar y puede examinar, ¿no? Veamos algunos pasajes aparte de los que tienen que ver con la soberanía. Los que están arriba no tienen mucho que ver con la soberanía, pero por ejemplo el Salmo 99:1, yo lo anoté acá, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová reina, porque Él es Dios soberano, que reina sobre todo lo que existe. El Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Fue lo que le costó un poco entender al rey Nabucodonosor, que era el imperio imperante en ese momento, y él pensó que todo lo que él había creado y todo hasta donde él había ascendido era producto de su fuerza, de su inteligencia. No, en realidad él tuvo que entender que realmente el reino de Dios domina sobre todo. Dios domina sobre todos los reinos. El Salmo 115, voy a leer unas 3 o 4 referencias. Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Me gusta ese texto. Ese texto es muy preciso, muy correcto en cuanto a la soberanía de Dios. ¿Ya? Lo voy a leer de nuevo. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Como decía anteriormente, nadie puede impedirlo, nadie puede oponerse al plan y propósito de Dios. Nadie. ¿Ya? Finalmente, el Salmo 136. Salmo 136, este salmo 135, lo voy a buscar acá. Salmo 135 para compartírselo y leerlo. Salmo 135, versículo 6. Hay varios versículos aquí sumamente importantes. Aquí está, 135, versículo 6, dice: Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Entonces, como podemos ver en estos salmos, Él hace como quiere, destruyó a las naciones, dice a los reyes, dio la tierra a ellos por heredad. Entonces podemos ver en este Salmo 135, versículo 6, mostrando la soberanía de Dios, la soberanía del Señor, que no se puede nada oponerse a lo que Él quiere, ¿ya? Entonces, esto, como digo, nos debe reconfortar mucho. Aparte de este tema y de esta experiencia no muy buena del profeta que está huyendo de la presencia de Dios, nosotros debemos de antemano entender que no podremos salirnos con la nuestra. No lo podemos hacer. De ninguna manera lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él tiene el control, y ya usted conoce la experiencia de Jonás. Ya vamos a pasar por todas esas lecciones, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en el libro de Jonás, en los versículos 3 al 4, donde dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Eso es lo que dice el versículo. Una vez que él se comenzó a huir, ¿no es cierto? Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, tomó una nave que partía para Tarsis, como dice el pasaje, y él se fue con ellos, con estos mercaderes, para huir, dice, lejos de la presencia de Jehová. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Dios Todopoderoso y soberano, al cual le obedecen todas las cosas, el mar? Él es el que levanta la tempestad, Él es el que calma la tempestad. En el Evangelio, que los discípulos estaban en medio del mar, ¿se acuerdan? Y se levantó una tempestad. Ellos tenían mucho miedo porque pensaban que se iban a ahogar, mientras Jesús estaba durmiendo en la barca.
y lo despertaron asustados, angustiados, y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Vamos a morir, nos vamos a ahogar. El Señor los reprende a ellos y le dice, ¿por qué dudasteis, hombre de poca fe? Y después de reprenderlos a ellos, seguramente levanta el brazo, ¿no es cierto? Y reprende al viento, reprende al mar, y se hizo, dice la Escritura, una grande bonanza. ¿Quién levanta las olas? ¿Quién es el que las acalla? Es Dios mismo, es Dios mismo. Entonces, aquí dice que Él levantó y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Allí vemos la soberanía de Dios, allí vemos el control de Dios, allí vemos cómo Dios hace como Él quiere. ¿Por qué? Porque tiene un propósito con su siervo, tiene un propósito con Jonás, ¿no? Él, como digo, aunque se fuese al extremo de la tierra, allí estás tú. Aunque subiere a las alturas, a los cielos, allí estás tú. Entonces, ya esa es una lección para nosotros, para nuestra vida. El mismo Dios, como digo, que levanta la tempestad, es el mismo Dios que calma las olas, y lo podemos ver en el caso de la barca con sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa esto a Jonás? ¿Por qué tiene esta experiencia? Bueno, porque estamos en la era del humanismo, estamos en la era de que el hombre quiere hacer lo que él quiere. Sí, eso es. El hombre, ¿no es cierto?, quiere la autonomía, no quiere estar sujeto, no quiere hacer la voluntad de Dios, y cada cual, como dice el libro de Jueces, al principio, cada cual hacía como bien le parecía. Ignorando el plan de Dios, ignorando el propósito de Dios, el hombre quiere gobernar su propia barca, quiere gobernar su propio destino, y ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos ver que en la antigüedad ya el hombre quiso construir una torre tan alta que llegara al cielo, pero en ese plan, en ese propósito, no incluía a Dios. Quizás usted mismo muchas veces tiene planes, tiene propósitos, pero no incluye a Dios, sabiendo que Dios es Dios soberano. Y ese es un grave error, ese es un grave error. Decidir por nosotros mismos qué hacer, nos convertimos como en dioses. Eso es lo que queremos ser, ¿no? Seréis semejantes a Dios, le dijo la serpiente a la mujer. Y el hombre, lamentablemente, eso es lo que hace hoy en día. Por eso tenemos un mundo, un desastre. Por eso le pasó a Nínive, esa ciudad donde dice la Escritura que ellos no conocían su mano derecha con su izquierda, no conocían, dice, no sabían discernir entre el bien y el mal, porque a eso les llevó su independencia. A eso les llevó el querer hacer conforme a los dictados de su corazón y no considerar el plan y propósito y la buena voluntad de Dios. Dios siempre desea lo mejor para nuestra vida, pero cada vez que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nos vamos por nuestros propios caminos, de seguro ese va a ser un camino que está sentenciado al fracaso. Eso es lo importante de la soberanía de Dios. Lo importante en la soberanía de Dios es que nosotros podamos reconocer, ¿no es cierto?, de que Dios es soberano y ojalá Él sea soberano en nuestras vidas. Como dice el hermoso himno, Jesús es mi Rey soberano. Eso es lo importante cuando hablamos de la soberanía de Dios. No tendría ninguna importancia si no reconocemos y deseamos en nuestros corazones que Dios gobierne nuestras vidas, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y jamás nos va a pasar lo que le está pasando aquí al profeta, que él se huye de la presencia del Señor creyendo que Dios no lo ve, creyendo que Dios no va a estar allí. Entonces es muy importante conocer acerca de esto, ¿no? De la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios. En esta soberanía del hombre no nos ha ido tan bien. Sí, no. Usted puede ver hoy en día el mundo cómo está, puede ver
cuánto se ha desencadenado el mal, el pecado, la soberbia del hombre le ha llevado a vivir una vida corrupta, una corrupción en realidad. Y eso es porque el hombre ha dejado de lado a Dios. Eh, no digo que lo pueda hacer, pero porque Dios hay una voluntad permisiva y una directiva en que el Señor te dirige y otras veces Él lo permite, pero todo pasa por Él, todo pasa por Él. Entonces podemos ver que en esta soberanía humana del hombre, dejando afuera a Dios, no nos ha ido muy bien. Hay un descenso en la conducta humana. Hay un descenso, usted lo puede ver, hay inestabilidad, hay caos, hay corrupción, hay degeneración absoluta en la sociedad en la cual nosotros vivimos y que muchas veces toca las puertas de nuestras iglesias, nuestras congregaciones y por qué no decirlo en realidad ya no está afuera, sino que muchas veces está dentro, ¿ya? ¿Cómo? Como la gran ciudad de Nínive, que si no se arrepentía, el juicio de Dios caería sobre esa gran ciudad. Entonces, en esta decisión de gobernarse solo, como digo, comienza muy temprano. Un hombre, Nimrod creo que se llamaba, quien decidió y creyó que no necesitaba a Dios y querían hacerse un nombre, una fama y construir una torre, como digo, tan alta que llegara al cielo. Entonces, uno debe de pensar en estas situaciones. ¿Se puede hacer eso en realidad? ¿Tendremos éxito cuando nosotros queramos hacer lo que nos dé la gana? Yo recuerdo que mi madre me decía a mí, cuando no conocía al Señor, me dice, tú partes para donde estás vuelto. Así me decía, tú partes para donde estás vuelto. Que obviamente que no era el mejor camino, no era la mejor decisión. Y eso es lo que le está pasando a Jonás. Véalo usted en el párrafo. ¿Cómo dice ahí? Se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede huir de la presencia de Dios? De ninguna manera, ¿no? Tomó una nave, tomó los medios para huirse lejos de la presencia del Señor, pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos. Parece que algunos, inclusive como este hombre, como Jonás, me imagino yo, pensará, Dios le proveyó los medios. Porque a veces uno está tan ciego y cree que lo que está haciendo es lo correcto. Sin embargo, no es lo correcto, está alejándose de Dios, pero cree que el Señor está con él y quizás como Jonás diría, Dios proveyó los medios para pagar su pasaje e irse con ellos, y dice el versículo, lejos de la presencia del Señor. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer, de ninguna manera se puede hacer. Entonces, como digo, lo mismo también hay una historia en José. En José también sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque sus hermanos por envidia, ¿no es cierto?, lo venden a los mercaderes que iban a Egipto. Lo pusieron en la cisterna. Más tarde él estuvo, ¿no es cierto?, en el calabozo por muchos años, ¿ya? Pero Dios toma los medios y llega una hambruna a la tierra que alcanza la tierra de Canaán y no tienen ninguna otra posibilidad de sobrevivencia. Esta familia de Jacob no tiene otra posibilidad que ir a comprar alimento para subsistir a Egipto. Ellos escucharon que en Egipto estaban vendiendo alimentos, que allá había alimento. Nunca se iban a imaginar realmente que el que estaba vendiendo, el que estaba a cargo, ¿quién era? Era su hermano José. Ellos nunca se lo iban a imaginar. Veámoslo en Génesis 50, versículo 20. Allí hay un texto importante que tiene que ver con este pasaje, en realidad, que tiene que ver con la soberanía de Dios, que tiene que ver con que Dios tiene todo bajo el control, aún en los momentos más adversos
y más difícil, como dice un poco la lección en la segunda parte, Dios siempre tiene el control, ¿no? ¿Qué dice Génesis capítulo 50? Voy a leer el versículo 20 y el 21, ¿ya? Eh, bueno, todos sabemos que cuando ellos llegan a comprar, no reconocen a José. José, cuando los ve, los reconoció y se conmovió en su corazón, se conmovió realmente al ver nuevamente a sus hermanos. Habían pasado muchos años, no pocos años. Muchos años habían pasado, pero él nunca se había olvidado de sus hermanos ni de su familia. Quizás sus hermanos se habían olvidado, quizás su padre también, pero quien no se había olvidado de José era Dios, era su Padre Celestial. Y allí estaba José. Y cuando él se revela delante de ellos y se da a conocer, para ellos tiene que haber sido muy terrible. Pero mire lo que dice este versículo, que es muy precioso. El versículo 20 dice: y respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, dice, pensasteis mal contra mí. Mire, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué es lo importante de este texto? Esto que dice aquí: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la frase importante. Esa es la frase importante que tiene que ver con este pasaje que nosotros tenemos, donde muchas veces las cosas son adversas, son difíciles, pero Dios, Él es experto para cambiar las cosas, ¿no? Para torcer las cosas, para lo que es malo, finalmente se torne en algo bueno, en un bien. Cuando uno está en ese proceso, no le encuentra salida. Cuando uno está en esa situación, las puertas todas se cierran. Cuando uno está en esa situación, la cosa se pone muy difícil. Ya podemos verlo en el pasaje que tenemos, ¿no? Nos damos cuenta en realidad que las cosas se pusieron difíciles. ¿Por qué? Porque quizás Jonás pensaba que iba a tener un viaje placentero a través del Mediterráneo para llegar quizás a las costas de lo que es España hoy en día, un viaje larguísimo, y que él iba a disfrutar, ¿no es cierto?, de la vista y de esa navegación tranquila. Pero se levanta una tempestad, comienzan los problemas, comienzan las dificultades. Entonces, como decía José a sus hermanos, ustedes pensaron mal conmigo, pero Dios lo cambió, Dios lo transformó en algo bueno, y eso Dios lo hace a través de toda la Escritura. El hombre a veces no entiende, y es por eso que es importante en esta lección entender. Aprovechamos esta lección de entender lo que significa la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros podamos mirar esta lección, porque como digo, dice el versículo 5, el 4 dice: y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ya eso es una dificultad. Un viento contrario en el mar dificulta la navegación. Usted piense que le va a ir bien, le va mal. Usted piensa que va a ser próspero en su negocio, próspero en su plan, en su propósito, en lo que está planeando, y le empieza a ir mal. Le empieza a ir mal. Se levanta el mar, se levantan las olas, y se levanta en este caso una tempestad tan grande, que ellos peligran. La nave podría romperse, la nave podría hundirse. ¿Qué es lo que hacen? El versículo 5, los marineros tienen mucho miedo, y cada uno clama a su Dios. Se ponen a orar,
se ponen a pedirle a sus dioses que les guarde, porque ellos entienden que su vida está en las manos, en este caso para ellos que eran gentiles, en sus dioses. Toda la gente tenía dioses, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta lección algo muy importante, ¿no? Algo muy importante. Cuando el hombre, digo, trata de manejar su situación, trata de manejar su vida, hacerse él del control, ¿no? Siempre va a haber fracaso, va a estar frustrado, no le va a salir bien lo que él pensaba hacer. Lo veremos en la decisión que tienen los marineros por miedo a la gran tempestad que ellos lamentablemente tienen que empezar a tirar toda la mercancía, todo por lo cual ellos trabajan, se ganan el sustento diario, empiezan a tirarlo al mar para aligerar la carga, aligerar la nave y así no sufrir. El partirse, me imagino yo que esa nave, no sé, se movía de una manera increíble a la merced de las olas, quizás grandes, gigantes. Tiene que haber sido muy terrible, ¿no? Sin embargo, cuando trataron de llegar al asunto, cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en realidad, bueno, a pesar de sus esfuerzos, a pesar de todo lo que hicieron, no pudieron salvar la nave, no pudieron, ¿no es cierto? Porque dice la Escritura que un poco más adelante, ¿no? El versículo 13, ¿no? Si nos adelantamos un poquitito, ellos ya entienden qué es lo que está pasando, entienden de que lo que le está sucediendo a ellos es por culpa de ese hebreo, de ese hombre que está huyendo de la presencia del Señor. Y él les dice, mire, esto es fácil, yo sé por qué se levantó esta tempestad, porque aquí en este asunto está Dios. Y lo que tienen que hacer es tirarme al mar y el mar se va a calmar y sus vidas no van a correr peligro. El versículo 13, como digo, dice, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos se dan cuenta que realmente no pueden ir contra Dios, no pueden ir contra la voluntad de Dios, contra la soberanía de Dios. El hombre no puede torcerle el brazo a Dios. Ellos se dan cuenta. Ellos no quieren que Jonás también se ahogue. Jonás les dice, les da la solución, ¿no? Ahí dice, él les dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora recién, ¿no es cierto?, Jonás se da cuenta cuál es la causa por la cual ellos están en medio de esa tempestad. Él les explica, ellos entienden. Sería fácil tomarlo y tirarlo al agua y aquí hubiesen solucionado el problema, pero dice la Escritura que ellos, ¿no es cierto?, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el hombre no puede, estimados pastores, el hombre no puede, podrá usar todas las artimañas, todas las mentiras, cualquier cosa para lograr hacer su voluntad, para imponer su voluntad, que no es la voluntad de Dios. Pero como puede ver usted, aunque ellos trabajaron mucho esfuerzo, no pudieron. ¿Por qué? Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, porque está Dios contra el hombre. Entonces, es interesante la lección y lo que está sucediendo en este caso, ¿no? Dios tenía el control. Dios es soberano sobre el cielo y sobre la tierra, ¿ya? La maldad sube, ¿no es cierto?, delante de Dios. Y esa primera parte sabemos que es así. No vamos a comentar más acerca de eso porque usted donde ponga los ojos ve la maldad. Donde usted mire está la maldad. La maldad está aún dentro de la misma familia, a veces dentro de la misma congregación y por qué no decir que está en medio de este mundo, ¿no?
el príncipe de las tinieblas es el que gobierna. No significa que le quitó el gobierno a Dios, de ninguna manera. Todas esas cosas son para probarnos a nosotros, para ser luminares en medio de un mundo de oscuridad, para ser la luz de la tierra, la luz en medio de las tinieblas, la sal de la tierra. Ese es el propósito en realidad. Frente a eso, ¿sabe? El pecado nunca se va a erradicar totalmente, al menos en este tiempo, ¿no? Todo lo contrario, la maldad irá cada día más en aumento. El Señor nos guarde a nosotros, el Señor nos libre a nosotros y podamos cumplir el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados en este tiempo, en esta generación. El ser la sal de la tierra significa que es un impedimento que la corrupción se desate completamente y nadie se escape. No, nosotros con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestro amor a Dios debemos ser distintos y debemos de ser diferentes. Por eso que el Señor, ¿no es cierto?, tiene este plan y este propósito con su siervo. Ahí Calvino, alguien puso en este expositor: ve a Nínive y no permitas que el poder de esta monarquía te impide cumplir lo que te mando, es decir, mostrar a los ninivitas sus pecados y denunciarle la destrucción si no se arrepienten. Comentario bíblico de Juan Calvino. Sí, podríamos comentar mucho más. Sin embargo, hay que entender de que frente a todas esas dificultades, el hombre de Dios, que no es el caso de Tomás, debe de estar muy tranquilo frente a estos procesos. Según ya lo dicho en este estudio, Dios tomará todos los recursos que están a su alcance. Ahí podemos ver el mar, las olas, el viento, para que uno pueda reconocer la soberanía de Dios. Y uno tiene que hacerlo porque no hay otra puerta de escape, no hay otra forma de pasar por alto, ¿no? Cuando se ignora la soberanía de Dios, generalmente uno entra en desobediencia. Cuando usted ignora la soberanía de Dios en su vida, eso se convierte en desobediencia, se convierte en pecado. Jonás, como digo, no se iba a salir con la suya. Yo tampoco, usted tampoco se va a salir con la suya. Finalmente, entendemos que la desobediencia viene ya no reconocer, pero existe una irreverencia en realidad, porque no reconocemos a Dios con temor y temblor, un temor reverencial, no de miedo. Uno no debe tener miedo, debe tener un temor reverencial delante de este Dios tan grande. Finalmente, entonces, si la irreverencia produce desobediencia, entonces la reverencia a Dios produce una obediencia al Señor soberano, ¿ya? Si miramos esta lección, pensamos que, como dice el título, tranquilidad frente a los procesos adversos. Y si miramos esta lección, ¿no?, pensando que la voluntad de Dios debe hacerse aún cuando haya numerosos obstáculos que nos impidan cumplir la voluntad de Dios, numerosos obstáculos que uno puede encontrar, para que la voluntad de Dios se realice realmente, debemos reconocer, sí, ciertamente que en este pasaje, al parecer, el único obstáculo que había para que se cumpliera la voluntad de Dios era Jonás mismo. Él es el que tenía el obstáculo. Él era el que estaba impidiendo de alguna manera que el plan de Dios se realizara. Era el mismo profeta que se hizo fugitivo y escapó, según él, de la presencia de Dios. Y eso tenía que ver con el carácter del profeta, que no quería que Dios perdonara a esa gran ciudad. El tema central, lo dije la semana pasada, de este tema, porque todo un libro tiene un tema central. El tema central no es Jonás, no es la ballena, no es el gran pez, no, el tema central no es el gusano, no es la calabacera, es la misericordia de Dios. Ese es el tema central. Aquí se ve la misericordia de Dios, cómo extiende su amor a un pueblo, a una ciudad, a una nación que está totalmente perdida en el pecado.
Entonces, eso es importante. Para que la voluntad soberana de Dios, la voluntad soberana del Señor, se cumpla, debemos reconocer en este pasaje, como digo, cuáles eran los obstáculos. No sea usted un obstáculo, no sea usted un impedimento. Ahora recordaba mientras hago este estudio que justamente en el avivamiento en Valparaíso el Señor movió a los hermanos a orar intensamente porque alguien dijo: ¿qué impide que nosotros seamos como una iglesia de la que estaban estudiando? Porque estaban estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 2, con que el Señor envió el bautismo de su Espíritu Santo. ¿Qué impide? Le preguntaron al siervo, le preguntaron al pastor y el pastor decía: el único impedimento que existe es el que está en nosotros mismos. Porque a veces la voluntad perfecta de Dios no se realiza en nosotros, es por el impedimento que nosotros mismos oponemos. Finalmente, el pastor Huber, que es el catalizador del avivamiento, el instrumento que Dios usó, solía orar delante del Señor, derramar su alma y decía: Señor, destruye a este pastor, destruye a este pastor. No permita que sea un impedimento para que tu obra avance. Es interesante lo que él dice en realidad, que él reconoce. ¿Podría a Jonás haber obedecido inmediatamente? No estaríamos hablando de esto. No estaríamos hablando del profeta fugitivo y no estaríamos hablando como la lección de la semana pasada en cuanto a la obediencia de Dios. Pero él se convierte en una persona desobediente al mandato de Dios. Entonces, en todo lo demás debemos de saber que no hay nada ni nadie que pueda oponerse a Dios, ¿no? Aquí lo vemos en realidad para que la voluntad de Dios se cumpla. Hay también pasajes muy importantes con esto, con estas referencias son importantes porque lo que dicen, ¿no? En Primera de Samuel, quiero llevarlo al libro Primera de Samuel que estuvimos estudiando hace no mucho, en el capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, nosotros encontramos la historia del libro del sacerdote Elí. Elí tenía hijos que no eran buenos, eran perversos, eran malos. Hicieron cosas malas, feas, que desagradaron a Dios. Y por eso Dios, ¿no es cierto?, mientras ellos hacían cosas malas, Samuel, que era un niño, ministraba en la presencia del Señor. Y Dios llama a Samuel un día. Samuel lo llama. Samuel equivocadamente va donde el sacerdote Elí, pero finalmente entiende que es Dios que le llama y Dios le entrega un mensaje a él. Le entrega un mensaje. En el capítulo 3, en el versículo 17, encontramos que Elí entiende que Dios le entregó un mensaje a Samuel, que Dios le habló esa noche a Samuel. Y él le dice, llamando a Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que el Señor habló contigo. Elí, el sacerdote, tenía curiosidad por saber qué es lo que Dios le había hablado a Samuel. Y aquí viene lo importante, observe, ponga atención, dice Elí, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Todo lo que el Señor le dijo, y el mensaje era duro, el mensaje ustedes saben que el Señor le había dicho que iba prácticamente a hacer juicio con sus hijos. Entonces Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Esa frase que tiene que ver con esta lección, con la soberanía de Dios, en que Elí finalmente, con dolor en su corazón, reconoce que el mensaje que Dios le había dicho a Samuel era el mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Quién? El Señor. Y eso va a ser siempre. Dios va a hacer siempre lo que a Él le parece bien. Entonces,
Es muy importante. Finalmente, en este mismo pasaje, en el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahí está el profeta fugitivo. No solamente fugitivo, sino es dormilón. Duerme en la indiferencia. Le importa poco la ciudad de Nínive, le importa poco la salvación de esas almas, le importa poco el trabajo que hacen los que están arriba en la nave, porque él no tiene conciencia, está durmiendo. Mientras arriba ellos trabajaban tratando de salvar la nave. Así sucede muchas veces en nuestras iglesias, que unos pocos trabajan y otros duermen en la indiferencia. Así sucede realmente. Él se escondió. Él, así como muchos cristianos están escondidos, no quieren que nadie los vea, pero el Señor los ve. El Señor los ve. No trabajan, no participan tampoco en las oraciones, como creo que dice el comentarista Guzik, del cual estas lecciones están bastante basadas en su estudio. El hombre cristiano que es dormilón, que no está percibido, nunca va a una reunión de oración, no le gustan las oraciones. Estos hombres oraban, estos hombres clamaban, pedían. Así dice la escritura, que los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios mientras él dormía. Mientras algunos claman a Dios, piden a Dios, otros cristianos están durmiendo, que son como Jonás. No se daba cuenta Jonás lo que estaba sucediendo. Estaba tan dormido que hubo que despertarlo. Estaba tan dormido que no sabía lo que estaba sucediendo. Estaba tan dormido que no reconocía el peligro. Así hoy en día son muchos cristianos que no se dan cuenta del peligro que hay en las familias, en los hijos, en los jóvenes, las señoritas, en los matrimonios. Están tan dormidos en el sueño y la indiferencia que no oran, no velan, no trabajan. Están como este Jonás que bajó, dice, a lo más bajo de la nave, donde él se echó a dormir, a dormir. Entonces, que el Señor nos ayude en esta hora, Él nos bendiga, que podamos, ¿no es cierto?, tomar estas lecciones. La próxima semana estaremos hablando no de la soberanía de Dios, sino que estaremos hablando precisamente de ese acto, de la decadencia espiritual. La referencia, bueno, de la segunda parte, algunas hablan acerca de la protección de Dios. Como que no calza, igual Dios guardó a Jonás en realidad. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerás mal alguna. Pero ojalá sea en la voluntad de Dios, ¿no? Porque Dios, que es grande en amor y en misericordia, hace salir su sol sobre buenos y malos. Nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Así que el Señor nos bendiga. Hasta aquí dejaré este comentario, este estudio, esperando que de alguna manera sea humildemente una ayuda para poder entender estas lecciones que se nos avecinan de Jonás. Que Dios les bendiga, mis estimados pastores, mis pastoras, que el Señor les guarde. Para el Señor siempre la gloria, la honra y la suprema alabanza.